Soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, estamos ya en un nuevo año, desde luego ya del calendario no vigente que tenemos ahora para el 2021. Queremos desearle a usted pues muchos éxitos en lo que viene este año y esperamos que sin duda alguna todos aquellos grandes retos que se presentan por delante puedan cumplirse, siempre teniendo a Dios en el centro de sus actividades. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por sintonizarnos y por ese voto de preferencia y confianza que nos dan al trabajo de opinión periodística acá en Grupo Megavisión. Queremos darle la más cordial bienvenida en esta mañana de día lunes 4 de enero. Bienvenido, gracias por acompañarse de nuestra señal desde tempranas horas de la mañana con nuestro noticiero y Osvaldo Ruiz, desde luego poniéndonos a cuenta con las noticias que ocurren en nuestro país y el mundo entero. Sin duda alguna, como lo hemos venido remarcando, el tema del COVID-19 sigue generando mucha preocupación por las autoridades y por supuesto también la atención de la población para evitar ser víctima del contagio. Tome en consideración, como siempre, los protocolos sanitarios pertinentes, distanciamiento social, lavarse las manos, uso de mascarilla, alcohol gel y otros aspectos importantes para evitar el contagio del COVID-19. Esta mañana, continuando ya con nuestra labor de dar a conocer los diferentes ángulos que tienen los partidos políticos y sus candidatos con relación a esta campaña electoral que nos va a llevar a elegir diputados y alcaldes el próximo 28 de febrero. Quiero darle la más cordial bienvenida a 3 candidatas a diputadas dentro del partido Nuestro Tiempo. Quiero darle la más cordial bienvenida a Claudia Valenzuela. Ella es abogada de la República, diplomática de carrera. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar aquí y pues feliz de dirigirme a la población. Así es. También saludo a Alicia Miranda Duque. Gracias. Ella es licenciada en Comunicaciones y Periodismo. Bienvenida, Claudia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y feliz año a todas las personas que nos están viendo. Así es, en efecto. Saludo también a Aida María Betancourt. Ella es licenciada y tiene un máster en Derecho. Gracias por acompañarnos, Aida. Gracias, Ernesto, por la invitación y aprovecho igualmente para desearte un feliz año a ti y a tus televidentes. Muchas gracias. Sin duda alguna, en el arranque ya oficialista, digamos, en términos del año que vamos iniciando, el tema de la campaña electoral es uno de los aspectos que va a tener que retomarse y tomar la agenda de lo que viene por delante. Cuéntanos ustedes desde la perspectiva como mujeres que están al frente de este nuevo partido, hacia dónde apunta esa visión estratégica política que tienen, especialmente cuando se trata de ver la participación de la mujer y especialmente a la hora de evaluar y tener una radiografía de lo que significan los problemas del país y cuáles deben de ser las soluciones de este. Comienzo contigo, Aida, y también el resto tiene la palabra. Pues sin duda es un tema muy importante y es uno de los compromisos principales de nuestro tiempo, el promover espacios de liderazgo para las mujeres y que seamos nosotras quienes tomemos estos espacios. Nuestro Tiempo, de hecho, es el partido que tiene más candidatas a cargos de elección popular. Tenemos alrededor del 43% de nuestras planillas que son compuestas por mujeres. Y creemos que, bueno, solamente estar aquí 3 candidatas de Nuestro Tiempo es un gran mensaje. Vemos nosotros con mucho optimismo que las candidaturas, muchas de las candidaturas más fuertes de los partidos políticos en esta elección sean de mujeres jóvenes sobre todo. Y creo que es importante que demostremos que podemos hacer una política diferente, que esté más basada en consensos y donde juntas podamos impulsar no solamente temas relativos a la agenda de género y de todos los derechos que a las mujeres nos falta por conquistar, sino también temas de país, temas que son relevantes para todos, temas de la agenda fiscal, temas como de la agenda social, como salud y educación, y otros temas que en esta legislatura van a ser fundamentales. Y por eso es tan importante que se abran estos espacios donde podamos exponer nuestra visión. A ver, ¿y el tiempo ha previsto de esos espacios para que la mujer tenga una buena participación? ¿Cómo examinan ustedes esa parte también desde ese ángulo, Alicia y también Claudia? Creo que es importante definitivamente la participación de la mujer. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene un 30% de mujeres, ha avanzado un poco, sin embargo, creo que no es suficiente
Y no solo es porque el trabajo de la mujer específicamente, creo que el tema transversal de género es algo indispensable en cualquier propuesta de cualquier tipo, ya sea educación, salud, economía. Si lo vemos a nivel mundial, la participación de las mujeres va incrementando y esto permite darle mayor sensibilidad a la política. Estamos haciendo una política más integral. Vemos presidentas, primer ministros, que en ese momento del COVID se han manejado muy bien. Entonces creo que la participación de la mujer es indispensable, no podemos seguirla postergando, más si tenemos un 53% de población femenina en El Salvador y no nos sentimos representadas. Y este es momento de sentirnos representadas. Por eso estoy súper contenta de estar aquí con mis compañeras y así como lo decía Aida, ver que otros partidos políticos también hacen propuestas con mujeres, mujeres que están acostumbradas a trabajar, mujeres que están acostumbradas a proponer. Así que estamos aquí para representar no solo el 53% de las mujeres, que somos todas las salvadoreñas que estamos aquí, sino que a toda la población salvadoreña. Ok, interesante, Alicia. Veamos también cuál es tu opinión para luego entrar en detalle algunos aspectos elementales que vamos a combinar desde la perspectiva de ustedes como propuesta que llevan como candidatas a diputadas y por supuesto también en este caso con el análisis que tienen puntual de los problemas que más aquejan en nuestro país. Alicia. Bueno, yo coincido con lo que plantearon mis compañeras y yo creo que muy poco hay que agregar a lo que ellas ya describieron. Yo particularmente me siento muy contenta de formar parte de un proyecto político en el que no solamente es una intención de abrir espacios a mujeres, sino que ahorita es el partido político que tiene una cuota más grande en términos de participación. Y yo eso creo que dice más que estar agregando a lo que las compañeras ya plantearon. A ver, Claudia, ¿y cuál es el examen que ustedes hacen precisamente o el diagnóstico por el cual les motiva concretamente a ustedes, más allá de la, digamos, de esa visión de género y de participación que como liderazgo debe de tener la mujer hoy en día, teniendo como punto de referencia la radiografía del país? ¿Cuál es el examen que ustedes le ven al país en términos de los problemas que más deben de ser, digamos, con urgencia tratados? Y si la población misma les otorga ese beneficio de poderles dar una curul en las próximas elecciones. A ver, cuéntame, Claudia, y el resto también sobre esa base, ir conociendo los planteamientos y la visión que ustedes tienen de cara a la formulación de políticas que deben de surgir de la Asamblea Legislativa para poder ser aplicadas y, por supuesto, vayan en consonancia de esa visión que ustedes tienen esta mañana. Fíjese que le comento que yo he sido funcionaria pública por 20 años. Soy diplomática de carrera, estuve en 3 países diferentes, Japón, Chile y Estados Unidos. Eso me permitió a mí trabajar en la administración pública, conocer la administración pública y siempre había que es un valor y es indispensable para cualquier funcionario público, es la coherencia. Había muy poca coherencia con las necesidades de la población y las políticas públicas. Eso a mí me preocupaba y como funcionario público es bien difícil trabajar cuando las políticas públicas van en divergencia con las necesidades de las personas. 1. Y 2, creo que la transparencia, la corrupción es algo que carcome el sistema en cualquier estado, fuera de no solo de la visión internacional que eso representa, sino que internamente le quita tanta credibilidad al funcionario público. Ahora, realmente decir política es casi decir una mala palabra, cuando realmente las intenciones profundas de muchos de los candidatos son genuinas. Creo que realmente es momento de trabajar para lo que fuimos escogida, es por la gente y para la gente. Mis políticas directamente o mis planteamientos ante la Asamblea Legislativa son uno de los cuales gobierno abierto, Estado abierto, administración pública, transparencia, una consolidación de un sistema nacional de anticorrupción, una ley de la función pública. Tenemos una ley de la función pública del servicio del 1950 que ya no responde a nuestra realidad, pero necesitamos ya funcionarios públicos que estén capacitados, personas que realmente estén dispuestos a servir. Los salvadoreños en el exterior es un tema muy importante, muy cerca de mi corazón.
Como cónsul que fui, pude ver el voto, es complicadísimo en el exterior. Mire, en mi población yo tenía como 250,000 salvadoreños en mi jurisdicción y votaron 115. Votaron alrededor, en 2014, que es la única votación que han tenido, votaron alrededor de 5,300 de 2,5 millones. Eso no es una representación, eso no es un derecho ejecutable y eso ya no puede seguir así. Ok, Aida, contigo hemos venido a lo largo de este tiempo atrás y con el surgimiento del partido Nuestro Tiempo, que nace como una inspiración precisamente y luego se concretiza ya como un partido político. Desde luego, sacando este tipo de examen de cómo el país ha venido siendo gobernado y cómo debe de ser tratado de acuerdo a la agenda que se nos presenta por delante. A ver, ¿cuál es desde la perspectiva tuya lo prioritario que hay que hacer de resultar electas en la Asamblea Legislativa como diputadas? Pues precisamente, y esa fue la razón por la cual creamos Nuestro Tiempo hace casi 2 años con un grupo de personas que estábamos convencidos de que ya no podíamos seguir resignados a una política de mediocridad, de clientelismo, de corrupción y que solo servía a unos pocos, que se hacía de espaldas a la ciudadanía. Entonces identificamos que había temas que eran fundamentales, temas estructurales que habían sido olvidados desde las políticas públicas, desde la Asamblea Legislativa y también desde el Ejecutivo, que son prioritarios y que no vamos a poder avanzar como país si no los tratamos ya. Temas como el sistema de educación pública, qué tipo de educación estamos proveyendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El tema del sistema de salud pública también, que hemos visto cómo esta pandemia ha venido a evidenciar las carencias de estos sistemas de provisión de servicios básicos a los ciudadanos, pero también desde el lado de la función pública y de cómo funciona el Estado. Hemos visto que había y sigue habiendo hoy, vemos cómo se están repitiendo las mismas prácticas corruptas y oscuras del pasado, cómo se están cerrando espacios que se habían logrado abrir, impulsados por la sociedad civil, en temas como la transparencia, la rendición de cuentas desde el Estado. Y creemos justamente que es importante que estos temas vuelvan a ser parte de la agenda pública y que se hagan reformas de ley desde la Asamblea Legislativa para tratar de poner candados a estos avances que se habían logrado. Hay temas que para Nuestro Tiempo son prioritarios y que yo comparto esa agenda, la agenda que mencionaba Claudia y que todas compartimos con Alicia también, el tema de la anticorrupción, del derecho de acceso a la información pública, de cómo garantizamos que la información con la cual se están tomando las decisiones de políticas públicas es accesible a los ciudadanos. Pero también otros temas que van a ser fundamentales. Nosotros en nuestras visitas a territorio hemos visto cómo, por ejemplo, a lo largo de este año, la mayoría de niños y niñas de nuestro país no han tenido ningún tipo de educación, porque el sistema de educación público no ha sido capaz de llegar a todas las personas, a todos estos niños. Ha habido mecanismos, pero que no se adaptan a la realidad del país. ¿Cómo es posible que se traten de dar clases en línea cuando la mayoría de estos jóvenes, sus padres no tienen celulares o no tienen datos o están muy lejos de centros educativos, entonces no reciben sus guías escolares, tienen que ir a imprimirlos, lo cual representa un costo muy alto para estas familias? Entonces, ¿cómo realmente las soluciones que se diseñan en la Asamblea Legislativa realmente responden a las necesidades de los ciudadanos? Por eso para nosotros este compromiso es fundamental y es llevar a las personas más capaces, personas preparadas que tienen una gran trayectoria profesional a la Asamblea Legislativa para ser proactivos, para diseñar soluciones realistas y que sean también capaces de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. ¿Cuál es la, digamos, para entrar en esta competencia y ser motivadas para participar ustedes en la política partidaria, tuvieron que ver el entorno, ¿no? Y el entorno pasa por comprender quiénes son los que van también compitiendo en esta carrera, es decir, los partidos políticos. A ver, Alicia, cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo ves los partidos políticos, cuáles son sus fallas y cuáles son, digamos, esa nueva forma de gobernar el país que se necesita, más ahora cuando, sin duda alguna, el tema de la pandemia ha venido a cambiar, a incidir y a generar cambios
y a poner a prueba precisamente el trabajo de quienes nos gobiernan, especialmente cuando se trata de establecer la función específica de aquellos órganos de Estado, como el caso del Ejecutivo, a quien hemos visto bien enfrentado junto con el Legislativo y también el Judicial a raíz del tema de la pandemia. Eso por un lado. Sí. Y por otro también en el ejercicio mismo que tienen las instituciones que velan por la fiscalización. Porque tú hablabas y el resto también de tus compañeras hablaban del tema de la transparencia y la corrupción como un factor que desde luego sucumbe toda aquella visión de desarrollo social que puede tener un país para mejorar la educación, para mejorar los indicadores de salud. Bueno, me has planteado varias preguntas, voy a intentar responderte. Yo creo que es importante que las personas que nos están viendo entiendan un poco en el contexto en el que nosotros estamos compitiendo. Tú ya lo planteabas un poco, estamos en un contexto inédito, porque resulta que estamos pidiendo votos o estamos compitiendo en medio de una pandemia. Es un problema que si bien ya llevamos un año y hay vacunas, ¿verdad? Hay varios países en fila, ¿verdad? Esperando que nos llegue esa vacuna, pero pues está en curso esta pandemia. ¿Para cuánto tiempo es importante nosotros, que los televidentes sepan, para cuánto tiempo nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura esta gestión? Son 3 años. En ese sentido, creo que es súper importante determinar o tener claro que son 3 años de gestión y creo que es súper importante concretizar qué se puede hacer en ese periodo de tiempo. Yo particularmente, mi propuesta, de hecho, se llama 3 razones para gobernar. Y esas 3 razones para gobernar, más allá de la propuesta concreta que la puedo ir desarrollando un poquito más adelante, pero creo que es importante establecer por qué hablar de diálogo en este momento. La primera razón que yo planteo es para ponernos de acuerdo, justo en este contexto en el que estamos. La segunda razón creo que es importante para exterminar, así con esa palabra, para exterminar la polarización como una forma de hacer la política en El Salvador. Y una tercera razón, porque es necesario implementar un plan de recuperación post-COVID para El Salvador. Dentro de mi propuesta, estas son las 3 razones por las cuales yo creo que es necesario dialogar en este momento, y dentro de mis propuestas planteo 3 dimensiones. Una, que tenga que ver justamente con la recuperación del Salvador post-COVID, un plan, una ley que impulse un plan post-COVID de recuperación para El Salvador post-COVID, con apoyo a sectores claves. Desde mi perspectiva creo que es súper importante apoyar, por ejemplo, a mujeres que estén liderando pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, o mujeres, por ejemplo, que son líderes en sus familias, que tienen una familia que mantener y que también pertenecen al sector salud. Esto es una dimensión, lo necesario que hay que plantear en términos de recuperación del Salvador en este contexto en el que estamos. Tú planteabas luego el tema de las instituciones de control. Sí. Justamente es la segunda dimensión que planteo. Creo que es súper importante apostarle no solamente al diálogo para reconstruir o construir El Salvador post-COVID, sino que también es importante fortalecer eso que llamamos las instituciones de control. Y cuando hablo concretamente, yo particularmente, de hecho, paréntesis, trabajé 6 años en el Instituto de Acceso a la Información Pública, lo conozco perfectamente y creo que es una institución clave en los próximos años, porque en este país se vamos a tener que tomar decisiones súper importantes y es importante tener el tema de la transparencia muy claro y que sea una prioridad. Okay. Y una tercera, yo sé que ya me extendí un poco, pero una tercera dimensión. La palabra a las 3, porque esa pregunta tiene que ver muchísimo con la esencia de lo que está pasando y de las cosas de resultar electas que podrían hacer ustedes al respecto. Sí, Alicia, te dejo. Y una última dimensión, porque creo que ya planteé las 3 razones para dialogar, que así se llama mi propuesta, y las 3 dimensiones de mi propuesta. Y una última es en relación
a la apuesta de la construcción de una ciudadanía igualitaria. Creo que hasta este momento en El Salvador los ciudadanos y las ciudadanas han estado al margen de las decisiones que se toman en el legislativo. Y básicamente nos hemos quedado a observar las plenarias o las comisiones de trabajo en la televisión y no poder hacer nada. Yo ciertamente hay que modificar, está diseñado de tal forma para que así sea, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en términos de reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa o tomar las decisiones que sean necesarias para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan estar ahí y saber qué está sucediendo, cómo se están tomando las decisiones. El tema de la transparencia, para mí, tiene un enfoque muy fundamental y es de cara a quién la transparencia. Para mí es de cara a la población. Ok, veamos el resto en ese mismo sentido. Yo considero que hay algo muy importante que lo mencionaba Alicia, es el tema del diálogo y de la capacidad de los funcionarios públicos que sean electos en 2021. ¿Y por qué crees que ha fallado el diálogo, Aida? Pues yo creo que, y esto también es un tema que ha reinado sobre todo a lo largo del marco de la pandemia, que ha sido la polarización política. Creo que los políticos en este momento han pensado que lo que quiere la ciudadanía es ver esa confrontación, es esas discusiones estériles que no abonan en nada, pero que tratan de ganar un cierto protagonismo ante los ojos de los ciudadanos, cuando se ha perdido el foco de lo que debería ser realmente el objetivo de estas discusiones, que es buscar soluciones para la ciudadanía. A ver, pero hablando muy específico, el gobierno se queja de tener una asamblea legislativa que, más allá de ser consecuente en la deliberación de temas de políticas, lo que está haciendo es bloqueando su trabajo. ¿Qué piensas al respecto? Yo considero que la evidencia muestra que el presidente ha vetado 45 decretos en un año y medio, y eso creo yo que es una de las evidencias de cómo son ambas partes las que están entrando en esta lógica de confrontación estéril. Yo creo que ha habido esfuerzos dentro de la Asamblea Legislativa, que hay muchísimo más por hacer, que las fracciones de los distintos partidos políticos tienen que ser capaces de llegar a acuerdos, pero que también el Ejecutivo en este sentido tiene que entender que no se trata de confrontar, sino de trabajar en conjunto. Y por eso las elecciones del 2021 son tan importantes, porque la ciudadanía tiene que entender también la importancia de que haya un equilibrio entre la representación de la Asamblea Legislativa y quienes están siendo representados por el Ejecutivo. Por eso para nosotros es un compromiso tan importante el llevar a personas que son capaces no solo de formular propuestas, sino de llegar a consensos con otras fuerzas políticas, porque los problemas que vamos a enfrentar como país y como sociedad en los próximos años como consecuencia de la pandemia, estamos apenas empezando a verlos y van a requerir medidas audaces, medidas difíciles, y no podemos seguir tomando decisiones basadas en la improvisación con falta de información, que es lo que hemos estado viendo hacia hoy. A ver, tomaré como referencia, Claudia, algunas expresiones que algunas encuestas están generando en torno a la insatisfacción de la población frente al rol que ha venido jugando la Asamblea Legislativa. Y me centro en el caso de la Asamblea Legislativa porque es precisamente la meta a la cual ustedes están aspirando en este momento. A ver, ¿qué cosas cambiar de toda esta situación? Sobre todo porque la población, si vemos por ejemplo el caso último de la encuesta de la Universidad Centroamericana UCA, refleja de que necesita de una Asamblea Legislativa que logre trabajar programas que verdaderamente saquen y se identifiquen concretamente con las necesidades de la población. ¿Qué cosas a tu criterio y al resto también de la mesa hay que cambiar de resultar en algún momento electas en este nuevo periodo legislativo, en la cual van a tener que lidiar, y aquí combino un poco el tema con el Ejecutivo, porque van a tener 3 años que estar desde luego deliberando estos temas con el Ejecutivo? Y pues la gran pregunta es, ¿vamos a tener más de lo mismo o será algo diferente? En este caso, un partido como el caso de Nuestro Tiempo y de ustedes de resultar electas. Claudia. Yo creo que hay que identificar y llamarla por su nombre a las cosas. Yo le llamaría al Ejecutivo un discurso propagandístico. Porque si hacemos un análisis de hechos, la Asamblea Legislativa se eligió hace 3 años, con una mayoría de Arena, con un Ejecutivo del Frente. Un año, digamos, tuvieron un año para trabajar juntos.
no hubieron tantas confrontaciones, no hubieron tantos vetos como lo señaló Aida, no hubieron tantas dimes y te dirés infructuosos y que realmente no llevan al fin principal, que es una respuesta a la gente. Entonces, lamentablemente, esto es lo que ha pasado, y ahorita, con el discurso de decir que al tener mayor diputados voy a tener una carta en blanco y voy a poder trabajar libremente, no es cierto, porque el equilibrio entre los poderes, los pesos y los contrapesos es indispensable. Necesitamos diálogo, ¿sabe? Diálogo es escuchar y responder a una demanda que la otra persona tiene o a un discurso que la otra persona está teniendo. Aquí no estamos teniendo diálogo. Aquí estamos teniendo un monólogo enfocado al odio, al descontento, y no estamos buscando el piso junto que tenemos todos, que somos los salvadoreños, que somos las necesidades reales que tenemos los salvadoreños. Entonces sí pienso que la Asamblea Legislativa tiene un rol fundamental, pero no es de un cheque en blanco, como yo le dije, es de realmente hacer propuestas. Y yo le pido a la gente que realmente se enfoque en propuestas, no en populismos y en propaganda, porque eso no es sostenible. Y en 2 años más, en 3 años más, eso ya no va a existir. Y el país ya no puede seguir respondiendo a propuestas reactivas. Necesitamos sostenibilidad. Mire la situación económica, no vamos a crecer en menos 8%, decía CEPAL. Una de mis propuestas es una ley de innovación y emprendimiento que realmente se enfoque. En 2015 se hizo un estudio de la ESEN donde decía que alrededor del 30% de la población era emprendimiento. Imagínense ahora, después de la pandemia, o sea, muchísimos somos emprendimiento. Claro. Está regulado, ellos tienen beneficios, sabemos cuántas más que regulado, hay. ¿qué tan está incentivado, diría yo? Ese es el punto medular, ¿no? Entonces creo realmente que tenemos que enfocarnos en las necesidades reales de la gente, en el diálogo, en los consensos. Ya no podemos seguir en esta discusión estéril, no por los egos, porque al final esto es pasajero, Ernesto. Hoy está un funcionario y otro no. Entonces, si usted tiene puesto, haga lo mejor que pueda de él. El caso en la Asamblea Legislativa, es competencia de la Asamblea Legislativa crear leyes, desde luego, para que se puedan generar condiciones de políticas públicas para beneficio de la población. No sé qué en su momento ver algunas propuestas, no lo digo por ustedes per se, y lo comentaba creo extra cámara, en el sentido de cuando examinás a veces algún discurso de carácter político partidario, de decir que nosotros al llegar a la Asamblea Legislativa vamos a crear empleo, vamos a arreglar la calle a la gente, en las colonias vamos a hacer esto, lo otro, cuando eso ya es responsabilidades muy específicas de algunas instituciones. Pero, regresando al punto y por el cual hago este planteamiento, voy a hacer una pausa comercial para regresar con ustedes, es que si hablamos de leyes en el país, en la Asamblea Legislativa se han creado un sinnúmero de leyes. ¿Es un problema de aplicación o es un problema de falta de leyes en el país? Porque yo creo que a eso van, de resultar electas ustedes. Me gustaría de alguna manera, bajo esa mirada, conocer algunos aspectos elementales, como por ejemplo, Alicia, tú hablabas del tema de la transparencia y has estado al frente del Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Los métodos de elección de estos funcionarios en algún momento comprometen precisamente el tema de la función pública. Para nadie es un secreto saber que ese método de elección es el que en algún momento los lleva a ser juez y parte de esta situación. Ese es un elemento clave si queremos hablar de avance adentro muy específico, aparte de la coherencia y coordinación que debe de existir entre los poderes de Estado, respetando los pesos y los contrapesos. Sin duda alguna, creo que tú hablabas, no sé quién hablaba sobre eso, pero bueno, de eso se trata. Voy a hacer una pausa y hablamos de estos y otros elementos. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes a que me acompañen hoy a las 7 de la noche, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Voy a conversar con Waldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP, Federico Hernández también de la Cámara de Comercio
e industria de nuestro país. Vamos a hablar acerca de las proyecciones económicas de cara al 2021 y sobre todo también estas inquietudes que se están generando alrededor de tomar nuevas disposiciones en torno a la pandemia COVID-19 y la actividad económica del país. Es meritorio cerrar, es meritorio endurecer las leyes para evitar más contagios. Bueno, entérese hoy a las 7 de la noche, sintonizando en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, y por supuesto también estamos en Facebook Live para que usted tenga de primera mano a través de la plataforma Zoom esos puntos de vista. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted en este primer día de la actividad ya normalizada para el año 2021, pues usted conozca cómo está el tráfico por la zona. Qué bueno, dinamismo, optimismo y por supuesto también mucha esperanza para salir adelante así ante toda la adversidad que se nos presenta. Cuidémonos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Continuamos conversando con Aida Betancourt, Alicia Miranda y Claudia Valenzuela. Las tres son candidatas a diputadas por el partido Nuestro Tiempo y estamos de alguna manera bajo la mirada y la argumentación y el planteamiento que están haciendo ella sobre la forma en cómo se debe de ver el nuevo reto legislativo tras estos comicios que se presentan para febrero próximo. Hacía una reflexión, voy contigo Alicia, sí, en la que sin duda alguna el tema de la comparecencia y desarrollo que debe de haber en el país tiene que ver precisamente con el ejercicio mismo de las políticas públicas que emergen precisamente del tema de leyes. ¿Es un problema de leyes o de aplicación en el país o qué es lo que está viviendo la nación? Yo quisiera, antes de responderte a esta pregunta, quisiera retomar algo que tú planteabas también en una de las preguntas a mis compañeras. Y era como visualizar qué tipo de asamblea legislativa queremos para los próximos 3 años, que es lo que dura esta gestión. Creo que estamos de acuerdo, todos y todas que nos están viendo en este momento, que queremos una asamblea legislativa nueva, capaz de responder a los desafíos que plantea en este momento la pandemia del COVID, en todos los aspectos, en el aspecto económico, ya lo planteaba Claudia un poco, en el aspecto político y social. Pero no solamente es justamente esto, una asamblea nueva y capaz de responder, sino que creo que también hay consensos de que necesitamos una asamblea legislativa que pueda rendir cuentas, ¿verdad?, a ejercer el rol que le corresponde, su naturaleza en términos de Contraloría, en este caso al Ejecutivo, pero también al órgano judicial. Fíjate que una de las encuestas que se plantearon o se realizaron más bien durante la pandemia fue una de la UCA y justamente establecía que el 73%, o sea, de 10, 7 personas habían respondido que era necesario que el Ejecutivo, a través del presidente Bukele, rindiera cuentas sobre los gastos que se realizaron durante la pandemia y se van a seguir realizando. Entonces, esto nos plantea un poco del tipo de asamblea que quieren las personas y al cual nosotros también estamos apostando. Por eso, el tema de hablar, crear una asamblea legislativa con estas características, pero también con la característica de la posibilidad de exigir cuentas, ¿no?, de pedir cuentas, que es lo que le corresponde, sin perder de vista que estamos en un contexto en el que nos exige salir de esa dinámica polarizante, característica propia del sistema de partidos salvadoreños, y del cual ya estamos bastante cansados, por eso hablo de destrucción de la polarización, pero también que nos permita dialogar.
¿verdad? Dialogar en todos los aspectos. Creo que es súper importante también retomar el tema de la rendición de cuentas. Yo hablaba en el segundo componente de mi propuesta de la posibilidad de, por ejemplo, reformar la ley de acceso a la información pública, porque resulta que en septiembre pasado, Ernesto y amigos televidentes, la OEA hace un estudio, ¿verdad? Y lo lanza en septiembre pasado, la versión, digamos, 2.0 de la ley y los parámetros que rigen los estándares a nivel internacional de acceso a la información pública. Es decir, ya vamos un paso atrás de cómo se está estandarizando a nivel regional. Y ahí está un reto específico para poder hacer esos cambios. Exactamente. Entonces, desde el papel de los oficiales de información en las instituciones, ¿cuáles son las instituciones nuevas que van a integrar como entes regulados, ¿verdad? El rol del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esto requiere leer los nuevos parámetros que hay a nivel regional y hacer las reformas correspondientes. Ok, Aida, esta mañana, por cierto, publica el periódico La Prensa Gráfica una entrevista a nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, y cuando se trata de examinar ese sentimiento de expresión de la población frente a los problemas del país, él dice, para leer las encuestas se necesitan anteojos políticos. Entendería yo que su referencia, y al escuchar un poco, digamos, ese tipo de argumentos, es precisamente entender que la población quiere un cambio. ¿Cuál es tu lectura o interpretación a ese tipo de cambios que la población quiere? Pues nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado muchísimo también en el territorio, y es algo de lo que nosotros estamos claras y estamos comprometidas, que es ser una oposición constructiva. Estamos conscientes de que necesitamos que haya un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, pero de nuevo que la responsabilidad de quienes son electos a cargos de elección popular, en este caso en la Asamblea Legislativa, es proponer soluciones. Y por eso creemos que es importante este componente de ser constructivos, pero también creemos que la oposición sí tiene un rol muy importante en ser un ente contralor, y por eso se trata de este equilibrio. Tú preguntabas, Ernesto, acerca de si existen las leyes o el problema es un tema de aplicación. Yo creo que vemos el tema de la falta de aplicación de las leyes en casos, por ejemplo, que han sido revelados durante la pandemia. Hay procesos muy específicos para hacer compras públicas, incluso en emergencia. Y hemos visto que, según investigaciones, 2/3 de las compras en el marco de la pandemia tienen sospecha de irregularidades. Se han violado, se han saltado estos procesos de compra con la excusa de que estamos en una emergencia, que no hay tiempo para decidir estos procesos, pero estos procesos tienen una razón de ser, y es evitar corrupción, reducir el margen para que haya arbitrariedades, y eso no se ha dado. Entonces vemos que existen las leyes, pero que no se están aplicando estos mecanismos. Hay otros temas, como por ejemplo, cómo garantizamos que los ciudadanos tenemos acceso y entendemos cuáles son o la información o la base de las decisiones que se están tomando en las distintas carteras de Estado. Y por ejemplo, existen los mecanismos como las interpelaciones a los ministros. Hemos visto también en las últimas semanas, en los últimos meses, que la Asamblea ha llamado al ministro de Agricultura, al ministro de Hacienda, para que se presenten y expliquen ciertas medidas que se han tomado, y estas personas, a pesar de que es una obligación legal, se han rehusado a ir a la Asamblea Legislativa o han puesto pretextos, han presentado trabas. De nuevo, vemos que existen las leyes, que existen los mecanismos, pero que hay muchos funcionarios que se sienten por encima de la ley. Nosotros estamos comprometidas a que haya una política sin privilegios y que los funcionarios públicos realmente se ciñan a lo que están obligados a hacer y a lo que la ley les faculta a hacer. Creemos que esto es un mensaje importante y van a ser acciones que van a demostrar nuestro compromiso con el Estado de Derecho, con la legalidad, y que son las cosas que a lo largo de los años han generado esta desconfianza, este desgaste y esta falta de credibilidad de la clase política, que es urgente que volvamos a restablecer. Ok, Claudia, hablando de encuestas, examinando un poco el grado de preferencia que la población expresa, Nuevas Ideas aventaja muchísimo al resto de partidos tradicionales y también a los nuevos. ¿Qué factores pueden de alguna manera sobreponerse, sabiendo y reconociendo obviamente que son fotografías de momento, ¿no? Las encuestas?
pero ¿cuál es el examen que hacen ustedes también, reconociendo de que en el país se necesita, desde luego, tener una asamblea legislativa, digamos, coherente con ese desarrollo que es el que hemos venido hablando desde un principio del programa? A mí solo me gustaría volver un poco a la pregunta anterior, porque creo que es súper importante recalcarle esto a la gente. Una ley por sí sola no tiene mayor relevancia si no se hace un monitoreo de cumplimiento. ¿Quién puede hacer este monitoreo de cumplimiento? La ciudadanía. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Hubieron una serie de violaciones a los derechos humanos y hubieron, por ejemplo, más de 200, alrededor de 300 denuncias en la Corte Suprema de Justicia de habeas corpus. También hubieron diferentes denuncias. Pero ¿quién exige y demanda el cumplimiento de las leyes? Los ciudadanos. Por eso la propuesta de gobierno abierto permite un espacio donde los ciudadanos podamos conversar con el Estado, hacer consensos, acuerdos, donde realmente se tome la opinión de la gente. En el territorio se ve. En el territorio es como que ellos hablan un idioma y a veces las propuestas públicas han sido otro idioma. Ahora, sobre las encuestas, lamentablemente los seres humanos, por nuestras propias circunstancias personales, podemos resonar con ciertos diálogos o con ciertos discursos, porque eso no es diálogo, eso es un discurso. Y ahora, lamentablemente, el pueblo salvadoreño ha sido un pueblo muy golpeado por guerras, por circunstancias, por pobreza. Hay mucho enojo, hay mucho odio y es razonable. Entonces, es un discurso que resuena con eso. Pero de verdad yo le digo a la gente, somos mucho más que eso. Somos mucho más que un discurso de odio, de enojo y de rechazo. Somos un pueblo que ha salido adelante de muchas circunstancias porque ha tenido la entereza de pasar, la resiliencia de salir adelante. Y esta no va a ser una situación que no va a ser eso, ¿me entiende? Que no va a ser algo de lo que no salgamos adelante. Cuando nosotros basamos un partido político en una imagen de una sola persona, eso no se puede llamar partido político. Partido político es un grupo de personas. Aquí estamos Alicia, aquí estamos Aida, que estamos respondiendo a una propuesta, pero a una propuesta no que hemos creado nosotros nada más, a una propuesta de una necesidad de hacer política con dignidad, de presentar realmente políticas públicas que respondan a las necesidades de la persona. Pero somos un grupo de personas, no somos una persona nada más haciendo un discurso. Entonces yo le pido a la gente que se informe realmente, que oiga las propuestas, porque eso es lo que va a hacer la Asamblea Legislativa, propuestas, no discursos. ¿Cuál es voy a darles un minuto porque el tiempo se me agotó, un minuto para que me digan, de resultar electa, qué cosas cambiarían o harían de forma muy inmediata? Comienzo contigo, Alicia, un minuto. Un minuto. Bueno, creo que voy a insistir en mi propuesta. Yo tengo 3 razones por las cuales estoy pidiendo el voto. Una es porque creo que en este país necesitamos ponernos de acuerdo. Una segunda razón, porque creo que es necesario exterminar la polarización que tanto nos ha afectado en los últimos 30 años. Y tercero, porque creo que es necesario implementar un plan de recuperación post-COVID para El Salvador. Esas son mis 3 razones, es lo que ofrezco para 3 años. Mi propuesta, ya he hablado un poquito, ¿verdad?, de las 3 dimensiones que lleva, pero creo que es lo que yo puedo ofrecer para 3 años. Básicamente lo centro en la posibilidad de romper este momento tan difícil de polarización en El Salvador, expresado en la Asamblea Legislativa a partir del diálogo. Ok, Aida. Bueno, en mi caso yo quiero enfocar mi trabajo legislativo en 3 pilares. El primero es la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Como en nuestro tiempo nosotros presentamos
un sistema nacional anticorrupción que incluye medidas como, por ejemplo, reformas al mecanismo de elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, la creación de tribunales especializados contra la corrupción, un fortalecimiento de fiscales que se enfoquen en estos temas que nosotros presentamos y que pueden acceder en nuestras redes, este plan. Un segundo pilar que para mí es sumamente importante, y lo mencionaba anteriormente, es el tema de la educación, del sistema de educación pública y cómo garantizamos que todos nuestros niños y niñas tienen acceso a educación de calidad en un momento tan complicado como el de la pandemia, pero además que reducimos la deserción escolar, un problema real que ya era preocupante antes de la pandemia, pero que tendrá consecuencias mucho más graves en los próximos meses y que tenemos que combatir para evitar que tengamos una generación perdida. Y un tercer pilar es el tema de la igualdad de género y de cómo garantizamos que cada vez haya más mujeres en espacios de liderazgo y cómo reducimos también todos los tipos de violencia contra la mujer, empezando, por ejemplo, por la violencia política que estamos viendo en esta campaña y que hemos visto en los últimos meses, pero también temas como la violencia sexual que siguen al alza en nuestro país. Así es, en efecto, por cierto, este día se hablaba estadísticamente que 60 de cada 100 mujeres han sufrido violencia sexual, hablando de este tema muy específico. Claudia, a ver, en un minuto también, ¿me defines tú, me sintetizas tú cuál es tu propuesta de manera concreta de resultar electa? Okay, mi propuesta es coherencia y mi experiencia de 20 años de servidora pública. Si aprendí algo, claramente es que esto es temporal y que es un servicio y que se tiene que hacer lo mejor que se pueda. Ofrezco que realmente tengamos un gobierno abierto donde la ciudadanía pueda participar, transparencia, rendición de cuentas, una ley de la función pública. Propongo también ampliación de derechos sociales y políticos de los salvadoreños en el exterior, un curul para los salvadoreños en el exterior y finalmente reactivación de la economía con todos esos emprendedores que tienen mucha ansia de salir adelante, pero que necesitan un apoyo financiero, asesorías, una ley completa que permita a los salvadoreños salir adelante. Pero sobre todo, mi compromiso integral como persona, como ciudadana y como amante de El Salvador, que voy a hacer lo mejor que mi capacidad me permita. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a las tres que nos hayan acompañado esta mañana en la apertura semanal de nuestra programación y que sin duda alguna nos va a llevar siempre a seguir examinando en cada uno de los partidos políticos en contienda, de los 10 que están en contienda, poder desde luego recoger las expresiones importantes que abonan precisamente a la construcción del debate político y a la concreción precisamente de lo que podrían ser esas políticas de beneficio público para la población. Así es que muchísimas gracias, Alicia, por habernos acompañado. Claudia también, Aida, muchísimas gracias. Nos vamos a la segunda parte del programa. Recuerde también hoy sintonizar a las 8 de la noche Pulso Ciudadano con nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que tiene también el análisis pertinente de la propuesta que están haciendo los actores políticos en esta campaña electoral. Recuerde, 8 de la noche, Julio Valdivieso con Pulso Ciudadano. Vámonos a la pausa, no sin antes, hace 6 minutos hubo un sismo, de la cual ya estamos acostumbrados. Yo no sentí nada. ¿Lo sentimos? Yo no lo sentí. ¿Tú lo sentiste? Ah, bueno, lo sentiste, Aida dice que lo sintió, yo no lo sentí, ¿el resto también? No, yo no lo sentí. No, ¿verdad? Bueno, Tampoco. Así es, ya estamos acostumbrados a ello, pero nos vamos entonces con esa información, sismo de la magnitud 4.2 frente a la Costa de la Libertad. Hace 6 minutos la información que publica el Ministerio de Medio Ambiente. Tráfico, una evaluación estadística de cómo está o cómo estuvo también la temporada de Navidad y fin de año, con el viceministro de Transporte. A continuación, Saúl Castelar nos hablará al respecto. Nos vamos a la pausa y volvemos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. 7:24. Sin duda alguna el tráfico está bastante pesado. Es por la hora y es por el reinicio de toda la actividad económica también de cara a dejar atrás las celebraciones tanto de Navidad como de fin de año. Esta mañana, a propósito, quiero darle la más cordial bienvenida al viceministro de Transporte, Saúl Castelar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, viceministro. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer estar con ustedes. Aprovecho la oportunidad para desearle a todos los que nos sintonizan un muy feliz año y un muy bendecido regreso a las labores. Primeramente Dios, así sea. Viceministro, a propósito de esta mañana, lo vi muy temprano, acompañado también del ministro de la Defensa y también el ministro de Obras Públicas, hablando de un plan de entrega de casi 70,000 paquetes de distribución entre la población de alimentos. Cuéntanos un poquito sobre esta logística de distribución y a qué sectores se va a destinar esta ayuda. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, desde la mañana pues estuvimos anunciando los avances que hemos tenido con este nuevo plan de distribución de los paquetes alimentarios. Esta pues, como ustedes saben, es una labor que hemos venido realizando desde el año pasado, pero que sí hemos redoblado los esfuerzos en la cantidad de paquetes que en este momento se están entregando. El año pasado logramos llegar a una entrega máxima de 35,000 paquetes diarios y desde el 2 de enero pues estamos ya doblando estos esfuerzos y nuestra meta diaria está siendo de 70,000 unidades entregadas. Hemos venido trabajando desde el BMT en una mesa logística interinstitucional en la cual pues confluyen bastantes entidades del Estado como la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Agricultura, entre otras, precisamente diseñando la parte de las rutas que están siendo utilizadas para poder llegar a estos 70,000 paquetes día con día. Esta ayuda va a llegar a la puerta de la casa, es una entrega de última milla directa a toda la población y el objetivo es precisamente poder colaborar con la población en estos momentos en que el COVID pues ha tenido un impacto negativo en las finanzas de las casas y de las familias. ¿Hay algunos municipios en los cuales va a ser específicamente la distribución, ministro? La distribución principalmente se está haciendo en este momento en municipios del área metropolitana de San Salvador. Comenzamos con Apopa y Nejapa el día sábado, el día de ayer estuvimos ya en Cuscatancingo, en Ciudad Delgado, este día estamos en Mexicanos y en lo que resta de la semana vamos a llegar a Soyapango, a Yutuxtepec, a Ilopango y también pues vamos a comenzar luego de cubrir el área metropolitana con municipios en el occidente y el oriente del país. Ok, ¿se trata de alimentos consistentes en? Son paquetes alimentarios que tienen una serie de insumos básicos que son entregados a la población. Esto va en coordinación también con el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Porque estaba... El Ministerio de Defensa es una parte integral de esta logística. Debo de mencionar también, y no lo dije al principio, la Dirección de Centros Penales también nos está ayudando fuertemente con la colaboración de más o menos 1,000 reos en fase de confianza que también se han sumado a la entrega casa por casa y que nos están ayudando mucho en esta parte logística. Ok, viceministro, ¿toda esta distribución se va a mantener de cara a los próximos días o ya son, digamos, porque la actividad económica obviamente tiene su propia naturaleza de movimientos, o se va a mantener toda esta distribución? Sí, la distribución va a irse midiendo en función pues, del impacto que se va monitoreando en la población. Estamos en esta primera fase, estar activos durante todo enero y progresivamente pues, llegar a todo el país. Ok, esta distribución, ¿qué concretamente el papel, solo para cerrar esta intervención y luego regresar un poco a hacer la evaluación de cómo cierra el ciclo de la actividad de Navidad y Año Nuevo y precisamente todo el trabajo que se llevó a cabo como Viceministerio de Transporte? ¿En qué participa el Viceministerio en esta actividad? ¿En la distribución, en unidades o logística? La actividad del Viceministerio de Transporte ha tenido un giro desde el año pasado un poco más metidos en el tema también logístico. Desafortunadamente con las diferentes tragedias que nos golpearon el año pasado, principalmente el tema del COVID, nos vimos en la necesidad de empezar a aportar desde el lado del diseño de diferentes rutas y diseño de diferentes mecanismos para trasladar poblaciones de primera línea también. El Viceministerio pues
pues tuvo que diseñar una logística para poder mover a todas las personas del personal médico cuando fue cancelado la operación del transporte colectivo, y también empezamos a diseñar rutas para mover personas desde el aeropuerto hacia los diferentes lugares que se dirigían. En este mismo sentido, pues el papel del viceministerio en esta nueva fase es precisamente en el diseño de las rutas que se están utilizando en función de la cantidad de hogares que hay que cubrir, y también de la misma manera estamos aportando, aunque en menor grado, algunas de las unidades que están siendo utilizadas para la distribución. Ok, voy a aprovechar a hacer una pausa, son las 7:30 para poder tener el tiempo prudencial y hacer un análisis sobre la actividad de trabajo que tuvo hoy con motivo de las fiestas de fin de año. Entiendo que ha habido una reducción en el número de accidentes, pero sin embargo han habido muchas víctimas. También, ¿cuál ha sido el resultado, digamos, de ese modelo de promoción y educación o formación en la población para cuando se viaja, precisamente se tomen las precauciones del caso? Voy a hacer una pausa, 7:30. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El día de ayer, en una evaluación que hizo el Gabinete de Gobierno, decía la encargada de gabinete, Carolina Resino, que del 15 de diciembre a la fecha se registró una reducción del 10% en los accidentes de tránsito y lesionados con relación al mismo periodo del año pasado, del año antepasado sería. ¿Es esto una buena noticia desde el punto de vista o cómo se puede de alguna manera leer este tipo de información estadístico? Bueno, la interpretación que nosotros hacemos de los resultados es afortunadamente positiva, Ernesto. Como se mencionaba ayer, durante el periodo del plan navideño que inició allá en el 15 de diciembre, pues hemos tenido esta reducción en el total de incidentes registrados. Creo que al final una reducción en el total de los incidentes es un tema positivo. Creo que sí debe de mencionarse que a pesar de esta reducción, el número total de fallecidos prácticamente se mantuvo en el mismo nivel, es decir, desafortunadamente los incidentes que tuvieron alguna mayor letalidad de los accidentes registrados el año pasado, el 2019. Esto pues es un tema que sí nos llama la atención, preocupa, pero al final es un tema en el cual también se tiene que trabajar, poder analizar por qué a pesar de que los incidentes totales bajaron, el tema de los fallecidos prácticamente se mantuvo. Creo que una de las lecciones aprendidas de este periodo es que si bien los accidentes se han reducido, la velocidad probablemente está siendo un factor que puede explicar tal vez por qué el nivel de letalidad no haya reducido de la misma manera. Creo que al final también, si hacemos un balance no solamente del periodo navideño y extendemos este análisis a todo el año, pues ahí sí tuvimos en parte por el tema de la restricción de circulación que se tuvo por el tema del COVID, una reducción considerable de aproximadamente el 25% en todos los indicadores de siniestralidad, es decir, 25% en el total de accidentes registrados, 25% aproximadamente en el número total de lesionados y 25% también en el número de fallecidos. ¿Qué nos dice? ¿Es esta estadística o qué nos dicen estas cifras? Sí, efectivamente, estas creo que son las cifras hasta el 24 de diciembre, dice ahí. Ok, sí, 24. Donde ya teníamos pues una reducción. Hemos venido, como le menciono, con datos positivos en cuanto a la siniestralidad, hemos tenido estas reducciones y la lectura de esto pues nos alegra. Creo que este año, desafortunadamente, en los primeros 3 días del mes de enero,
que coincidieron pues con un sábado o un domingo, que tradicionalmente son días donde la accidentabilidad aumenta. Hemos tenido 6 personas más fallecidas que el año pasado. Esto pues nos lleva a tomar conciencia y a tener la importancia de mantener, digamos, estos factores de concientización y seguir con los esfuerzos para promover un mayor respeto y la seguridad vial en general. A ver, no me gusta hablar de cifras de muertos, pero sí, lamentablemente hay que mencionarlo. Se hablan de 104 personas fallecidas por los accidentes en este periodo. En el periodo del 15 de diciembre hasta el 3 de enero son efectivamente 104 personas. Como le mencionaba, creo que esto es un par de personas más fallecidas que el año 2019. Nuevamente volvemos al tema de la letalidad, menos accidentes con una cantidad muy similar de fallecidos. Nos lleva a concluir en que tenemos un tema de velocidad que controlar. Creo que una de las aristas que hay que trabajar es precisamente ese mensaje de la reducción de la velocidad a la hora de estar circulando. Nos dimos cuenta cómo también durante la restricción por COVID de la circulación, a pesar de que hubo en algunos casos hasta un 80% de reducción en la congestión y la circulación total, los accidentes no disminuyeron en la misma manera, porque la gente tendía a incrementar la velocidad cuando las calles estaban más vacías. Es decir, este reflejo que se tiene cuando una calle es vacía y se aumenta la velocidad es lo que de alguna manera explica por qué los accidentes no disminuyeron en la misma proporción que el nivel de circulación. El tema de la zafra representa uno de los grandes problemas cuando no hay una buena coordinación, sobre todo para el transporte del producto, especialmente cuando se trata de ver en carreteras precisamente aparcados de una forma en la cual pues la imprudencia puede llevar, digamos, a muchos accidentes. ¿Cómo se está coordinando esto? Bueno, pregunta un televidente. La zafra se ha venido coordinando desde el principio, desde su inicio con la Asociación Azucarera. Hemos tenido acceso a los datos de GPS de diferentes unidades que están involucradas en esta actividad productiva que es de suma importancia para el país. Ha habido una buena coordinación hasta este momento y afortunadamente los casos de vehículos directamente involucrados en la zafra y accidentes pues han sido mínimos. No puede, no sé si pregunta alguien acá, ¿por qué en el horario de transporte no debería ser en horas de la noche? Es principalmente ¿O es correcto? en horas de la noche. ¿O es en horas de la noche? Es principalmente en horas de la noche, es prácticamente a partir de las 9 de la noche, entre 9 de la noche y 4 de la mañana que se tiene el espacio exclusivo de circulación de las rastras. Si hay otros camiones de rastra que están circulando fuera de ese horario, hemos tomado nota y algunos de ellos han sido sancionados. Es decir, si hay una rastra transitando fuera de ese horario, ¿se puede denunciar? Así es, se puede hacer la denuncia al viceministerio a través de las diferentes redes sociales para tomar acción. De haberlo sabido, lo hubiera hecho, porque yo vi mucha rastra, especialmente en el oriente del país, durante esta época que estuvo circulando y generando, obviamente, no solo el problema de congestionamiento, sino digamos, de un accidente porque se quedan a media calle, ¿no? Claro, el tema de las rastras, pues, y en general del transporte de carga es un tema que debe de analizarse. Creo que hay mucho trabajo por hacer para poder lograr un verdadero control de los horarios de circulación. Nos hemos dado cuenta cómo en muchos casos estos horarios que nosotros tenemos definidos no son controlados y es parte de los problemas que se tienen que superar, ver cómo logramos tener un mejor control del espacio vial, lograr más recursos para poder tener más policías, pudiendo hacer este monitoreo exacto de los horarios de circulación autorizados. ¿Qué tipo de, digamos, cuáles son los rubros, o mejor dicho, cuáles son los vehículos o el medio de transporte que ha provocado este grado de siniestralidad del que estamos hablando, bueno, viceministro? ¿Hay más carro particular, más transporte colectivo, sí, o cómo? Bueno, estadísticamente, debido a que el carro particular, el vehículo particular es el principal modo de transporte y el que hace la composición mayor en la flota vehicular en circulación, pues hay una mayor participación de accidentes de vehículos privados, de vehículos automotores de 4 ruedas. Habiendo dicho esto, creo que es importante mencionar y señalar que la participación de las motocicletas en el total de accidentes está siendo cada vez más importante. El año pasado tuvimos alrededor de 362 personas fallecidas en motocicleta,
de las 1052 que fueron registradas en el año. Es decir, más del 30% de todos los fallecidos precisamente corresponden a personas que circulaban en motocicletas. Es, creo yo, uno de los sectores de riesgo más importantes en cuanto a la siniestralidad, y es un tema que tenemos que volver prioritario en nuestra estrategia de seguridad vial para poder reducir los accidentes. Viceministro, ahí habían unas imágenes que me parece que son importantes colocarlas en el análisis que estamos haciendo del control que se tiene de la pandemia del COVID-19 y a veces también la irresponsabilidad de nosotros a la hora de no cuidarnos. Es interesante y la verdad que quiero felicitar a esta idea de poner a flor de conocimiento de todos cómo hoy para esta festividad muchos fuimos tan irresponsables de no usar mascarilla a la hora de transportarnos. Vean esas imágenes donde prácticamente el pick-up va lleno y nadie lleva mascarilla, o sea... Ese es un tema muy lamentable, Ernesto. Yo le agradezco que lo traiga a colación, precisamente porque pareciera que los salvadoreños nos estamos olvidando de que el COVID no es un tema superado, sino que es un tema que todavía se mantiene entre nosotros, y es precisamente el transporte en general uno de los focos de contagio que debemos de controlar. Desde la apertura del transporte colectivo nuevamente allá por el 24 de agosto se ha venido tratando de insistir en el mensaje de que todas las medidas de bioseguridad deben de ser respetadas en el transporte colectivo, pero hemos venido viendo cómo progresivamente la gente va perdiendo el miedo, y estas medidas para las cuales desafortunadamente no tenemos mecanismo de sanción, no podemos aplicarle una multa a una persona por no ocupar una mascarilla, están siendo relegadas. Yo creo que es nuevamente importante, y por eso hemos estado tratando de tener una presencia permanente en los diferentes medios y aprovechando estos espacios que ustedes nos facilitan para poder llevar ese mensaje de que tenemos que mantener todas las medidas de bioseguridad todavía en aplicación. No podemos bajar la guardia en estos momentos, y esperamos pues que este mes de enero no tengamos, digamos, unos repuntes demasiado altos en cuanto a los casos detectados de COVID, precisamente por este comportamiento que hemos estado viendo en las últimas semanas. ¿Podríamos pensar en algún momento, bajo esa mirada que usted dice de que no hay un instrumento legal para sancionar a quienes no cumplan con este protocolo contra el COVID, poderse de alguna manera buscar una legislación para sancionar a las personas? Yo creo que la legislación debe de considerarse. Creo que desafortunadamente el mensaje de concientización nunca es suficiente, así como en el tema de los accidentes, por ejemplo, a pesar de que estas campañas de concientización se mantienen de una manera permanente, desafortunadamente seguimos teniendo a mucha gente que está infraccionando. Creo que el tema punitivo sí puede ser un mecanismo que debe de considerarse, porque no se deben de descartar ningún tipo de medidas, que al final todo en este momento ayuda para poder lograr un mejor control de esta problemática. Digo, porque este es uno de los aspectos que en otros países se han implementado. Entiendo que hay una normativa de sanción, perdón el lapsus, no recuerdo dónde, pero que sí, yo creo que al final, bueno, por cierto, en Sudamérica, no sé si en Brasil o en Chile, parece que hay sanción precisamente contra aquellas personas que estén rompiendo las reglas de concentración de más de 10, por ejemplo, incluso creo que las detienen y van a cárcel, ¿no? Sí, estos son temas que sí se han aplicado en diferentes países, no seríamos la excepción de hacerlo. Creo que el discurso de que se satanicen precisamente todas estas medidas no es el discurso adecuado. Hemos visto cómo en diferentes países durante las vacaciones de fin de año se prohibió incluso las reuniones, incluso de más de 5 personas en algunos casos en diferentes países, como en El Salvador pues no tuvimos esta restricción y simplemente nos hemos quedado apelando a esta responsabilidad individual. Creo que los mecanismos que nosotros podamos lograr para poder hacer que las personas realmente acaten las normas, no dejen de ocupar la mascarilla, se protejan a sí mismos, siguen siendo muy importantes, y el tema de las sanciones pues es un elemento que deberá considerarse. Porque solo los que hemos estado siendo directamente impactados por la pandemia o hemos sido impactados, podemos comprender la dimensión de la situación. Veíamos el caso muy específico en la playa, por ejemplo, también en ese mismo reportaje se acaba de gente que no estaba precisamente guardando ni la distancia social pertinente, mucho menos el tema de la mascarilla. Perdón que lo esté llevando a ese lado, pero
igual tiene que ver mucho con el tema de trasladarse a estos lugares. Totalmente, y es un tema que realmente sí vale la pena poner sobre la mesa, cómo los salvadoreños no estamos teniendo la conciencia suficiente y como usted lo menciona, pareciera que la gente no cree hasta que es impactada directamente o hasta que un ser querido fallece desafortunadamente o pasa por un mal rato, precisamente por la enfermedad, en que la gente sí comienza a entender que no estamos jugando, que es un tema serio y que vale la pena preocuparse por el mismo. Yo creo que sí, este mensaje de seguir insistiendo en que las medidas de bioseguridad son importantes en todos los elementos de nuestra rutina diaria, en nuestros trabajos, en los mecanismos de trasladarnos hacia el trabajo, en el transporte colectivo, especialmente creo yo en el tema de restaurantes y bares. La gente está insistiendo en llenar los restaurantes, que son lugares donde por su naturaleza la mascarilla pues se deja de lado. Es importante recordarle a las personas que estas medidas de bioseguridad se deben de seguir implementando y que no podemos bajar la guardia, especialmente en estos momentos donde ya estamos viendo cómo diferentes países cada vez más cercanos están siendo impactados por la segunda ola del COVID. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuénteme un poquito del transporte colectivo. ¿Cómo está la situación de operaciones? Lo conversábamos la vez anterior con usted en mi programa de radio. ¿Cuál es el avance que se tiene en términos de control también del tema de los protocolos, el uso del protocolo COVID en las unidades del transporte colectivo y el impasse que había sobre el tema de la operación y el bono que se les va a entregar a partir de un incremento que va a tener el COTRAN, que es es la figura de contribución especial para poder de alguna manera subsidiar este tipo de compensaciones económicas para los transportistas del área colectivo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Seguimos nosotros desde luego bajo la mirada de examinar el tema del transporte colectivo con el viceministro encargado del ramo, sobre todo porque es allí donde se concentra gran parte de un público que debería de también tener ese protocolo presente. ¿Por qué razón me detuve un poco a examinar esa parte y también otro que tiene que ver con el área específica del tema del subsidio? Porque quiera o no, el gobierno sostiene de que para poder de alguna manera recibir ese tipo de compensaciones debe de cumplir con requisitos que vayan más allá del tema de la modernización, también en el cumplimiento de este protocolo que nos tiene a todos preocupados, viceministro, que es el tema del protocolo contra el COVID-19. Sí, bueno, nosotros hemos insistido mucho con el sector en el apoyo importante que requerimos de su parte para poder hacer que las medidas de bioseguridad sean aplicadas dentro de la población. Creo que nuevamente no tenemos más mecanismos más allá como multas, por ejemplo, para poder imponerles a quienes no estén cumpliendo. Sí hemos hecho uso de la multa típica que podemos colocar cuando una unidad va sobresaturada de pasajeros, pero esta desafortunadamente no la podemos aplicar en todos los casos. Yo creo que sí es importante insistir en el apoyo que requerimos del sector, porque hemos venido viendo también cómo las unidades a medida ha venido pasando el tiempo sí se han vuelto otra vez a cargar y a saturar de pasajeros. Yo creo que en estos momentos ya la oferta de transporte de alguna manera ya lleva bastantes meses estando regulada con una cantidad y una oferta suficiente para que las personas no necesiten abordar unidades que vayan saturadas. En ese sentido creo que no solo el mensaje es para los operadores, sino que también para la población, a que creo que primero felicitarlos porque el uso de la mascarilla se ha sido prácticamente generalizado en el transporte colectivo. Son pocos los casos de personas que vemos sin mascarillas en el transporte colectivo como tal, en nuestros buses y microbuses, pero sí tenemos todavía una tarea pendiente en el tema de la saturación de unidades, y es donde podemos pedirle a la población que también nos ayude evitando abordar unidades que vayan llenas. Viceministro, ¿se cumple o no se cumple el protocolo, los protocolos o qué plan existe específicamente para estar supervisando esta situación? Porque
sumado a esta pregunta o a este comentario, también los transportistas se quejan bajo la mirada de que no reciben la compensación o van a ser sancionados si no operan, pero los costos de operación no les da con el tema del distanciamiento que van a aplicar a la hora de transitar prestando el servicio. Sí. El gobierno es claro, es decir, unidad que no trabaje no tiene derecho a esta compensación. Claro. Perdón un poco la entremezcla, pero no, precisamente eso es lo que está pasando ahí. Y son temas directamente relacionados. Yo creo que al final la lectura que nosotros hacíamos era precisamente que lo que queríamos era una redistribución de la demanda de transporte dentro de las unidades. Es decir, viajes que tradicionalmente habían sido vacíos, esperábamos que se redistribuyeran las personas en estos viajes y que al final la demanda total transportada pues fuera la misma y que entonces el impacto de los transportistas fuera menor, transportando a la misma cantidad de personas, aunque estuviera distribuida de una manera un poquito más favorable y extendiendo tal vez un poco la hora pico de trabajo. Ajá. Creo que a medida ha venido pasando el tiempo, esto se ha venido manejando de mejor manera por los empresarios y creo que el roce inicial que se tenía sobre este tema ha venido disminuyendo. Nuevamente la compensación pues ya fue definida, era un tema que estaba todavía en el limbo el año pasado, pero esto ya fue definido y a partir de este mes nosotros incluso una vez recibamos los fondos tenemos 15 días hábiles para poder empezar a cancelarles, digamos, este incentivo al sector que seguramente les va a servir y va a ayudarles mucho para poder ayudarles en la continuación del servicio, la regularización de las tarifas, que es uno de los elementos principales y por supuesto esperamos que también contribuya a alguna mejora en el servicio. O sea, sería un buen arranque para digamos, perdón un poco el término de arranque, pero sería un buen impulso para ellos, ¿no? Definitivamente es un incentivo de aproximadamente $25 millones. Lo que obviamente también no para poner de pretexto que no pueden operar. No, yo creo que ya hemos visto cómo la operación del sector se ha venido regularizando. Creo que el incentivo precisamente vuelve también más atractiva la operación. Sabemos que nosotros hemos sido muy cuidadosos de tratar de entregar compensación únicamente a aquellas unidades que verdaderamente están operando y en ese sentido las inspecciones que realice el viceministerio se van a mantener porque queremos ser extremadamente responsables y transparentes con la entrega de estos dineros que al final son fondos públicos, que son fondos de todos los salvadoreños. Ahora, viceministro, ¿y el Citran qué feliz término puede tener si no opera y está ese carril allí segregado en el Boulevard del Ejército? Bueno, el tema del carril no es un tema que únicamente se haya visto afectado por el COVID. La decisión de la sala de abrir el carril a la circulación de todos los vehículos de alguna manera desnaturalizó la operación del BRT, la operación del carril exclusivo que se había diseñado en un principio y eso tuvo que ver desafortunadamente con el mal diseño del sistema en el sentido de que la oferta necesaria para operar eficientemente ese carril nunca se puso a disposición. El BRT únicamente tuvo 37 unidades de 225 que entiendo tenía por diseño y que tenía que haber puesto en operación en ese carril y eso de alguna manera afectó también esa decisión. Con el COVID y esta decisión de no llevar pasajeros de pie, pues se vino a golpear todavía más esa operación del BRT y creo que en estos momentos precisamente lo que toca es hacer un análisis y ya estamos en ese análisis legal de qué posiciones y alternativas tenemos con el operador actual para poder darle algún tipo de solución y un camino legal apegados a la ley, por supuesto, a este tema del Citran. Ok, o sea, ya se están dando pláticas para poder ver cómo se logra de alguna manera volver a operar este sistema. Estamos en pláticas con el operador actual. Yo creo que sería un error el no aprovechar esa infraestructura que ya está construida. La infraestructura está ahí por una razón. Creo que ese sigue siendo uno de los corredores de mayor demanda de transporte colectivo que tenemos en el país y por lo tanto caminar para su reactivación es dentro de los planes que tiene el viceministerio una alternativa que ayudaría a agilizar un poco la movilidad en la zona de Soyapango y San Salvador. Con el permiso y digamos, y muy a título personal, voy a hacer un comentario que a mi parecer es importante, sobre todo por el beneficio que este sistema, aún con todos los bemoles, y dejemos aparte
el tema de la legalidad o no ilegalidad, que si fue una concesión transparente, si hay corrupción, no creo que cosa que no le interesa al usuario. Era un sistema que le estaba generando beneficio a la población. Lo digo por el término de que muchas familias me lo expresaban, mi familia, y a mucho honra y orgullo siendo del sector de Soyapango, lo utilizaban y se ponían en 20 minutos de Soyapango, ¿cómo se llama acá? Al sector del Escalón, sí. Al bulevar, ¿cómo se llama? Al redondel Salvador del Mundo, ¿verdad? Salvador del Mundo, y era inmediato, gracias, ¿verdad? Sí, entonces, siento que qué buena noticia la que se recibe de nuevo año, viceministro. El poder lograr establecer una negociación o una plática que permita tapar esos hoyos o dejar que siga en curso la investigación, pero que operen las unidades, porque es una gran inversión la que hay ahí, ¿no? Efectivamente, yo coincido en el hecho de que más allá de las formas, el fondo del asunto, el trasfondo que había detrás de poder planear un corredor exclusivo y de darle una prioridad al transporte colectivo es un elemento importante para lograr una mejor movilidad de cualquier sistema de transporte. Era un paso en la dirección correcta en su diseño. Desafortunadamente, como usted menciona, pues hubo unas malas decisiones que afectaron por ahí, pero lo que nos toca a nosotros es precisamente corregir la parte técnica, claro, y buscar alternativas. Dejar lo político y entrar a la parte operativa. Correcto. Porque ese fue el gran problema, ¿no? Que se politizó y al final se llevó de encuentro, insisto, ese beneficio que muchos tenían. Perfecto. Viceministro, vamos a tener más tiempo más adelante para poder hablar de estos temas. Gracias, le agradezco que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Ernesto, le agradezco la invitación y nuevamente el más cordial de los saludos para todos los que nos sintonizan. Así es, un feliz año nuevo a todo el mundo. Julio Valdivieso, hoy a las 8 de la noche. Recuerde, Pulso Ciudadano con un tema también de mucho interés, no se lo pierda, por Canal 19. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.